Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en esta tarde y compartir, bueno, parte de lo que hemos venido trabajando, parte de lo que hemos venido desarrollando a lo largo, pues, de nuestro actuar académico y sobre todo en el campo de la investigación, ¿no? Y en esta parte en la cual, bueno, pues nos impacta a todos. Yo creo que todos estamos vinculados con este factor, ¿no? Que cada vez nos está preocupando más. Hace ratito estaba escuchando la conferencia del doctor, bueno, con la parte de la inteligencia artificial, pero ¿qué nos está dejando todo esto, no? Al final de cuentas, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos conlleva todos estos elementos? Y de qué manera actuar y día a día nos afecta emocionalmente, ¿no? Pues tenemos que aprender cosas nuevas, tenemos que vincularnos en otros factores, en otros aspectos, pero que finalmente parten hacia ese estrés que, bueno, que de alguna u otra manera, pues nos puede ocasionar algún conflicto. Y eso, bueno, pues es lo que nosotros hemos venido trabajando en los últimos años. De hecho, por allí está próximo a salir un libro. Está en esta parte cuando nos invitaron, ¿no? A esta conferencia, en este transcurso que ha pasado, apenas el día de ayer, bueno, nos comunicaron que posiblemente, bueno, esté ya próxima en la edición, ¿no? Precisamente asociado con el estrés y sus afectaciones, bueno, en lo que es la salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo la vida cotidiana nos lleva a situaciones estresantes? Y si nosotros no sabemos precisamente canalizar adecuadamente, pues ese tipo de factores, bueno, de qué manera nos puede llevar a un colapso emocional y con ello, bueno, nos puede afectar directamente nuestra salud física y mental, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando es generar sistemas preventivos, ¿no? Que de alguna u otra manera, pues, apoyen y ayuden precisamente a la calidad de vida del ser humano. Pues estas situaciones, ¿no? Como lo que acaba de presentar, precisamente nos puede conflictuar internamente y con ello volvemos a un sistema estresante que, les vuelvo a reiterar, nos puede llevar a ese colapso, ¿no? Partimos precisamente de un instrumento, ¿no? Muy utilizado, sobre todo, pues, muy reconocido eh, por parte de investigadores que se dedican a esta parte de Felipe Uribe Prado, Jesús Felipe Uribe Prado, y bueno, pues conceptualiza, ¿no? Precisamente en este manual lo que es el desgaste ocupacional, la escala de desgaste ocupacional, bueno, contempla dos aspectos muy importantes a evaluar, ¿no? Y los cuales, bueno, pues han sido elementos para lo que es el desarrollo de nuestras investigaciones y bueno, pues la curiosidad que hemos tenido precisamente en diferentes factores, ¿no? O en diferentes áreas en las cuales se desenvuelve la persona, ¿no? En esta parte, bueno, pues lo que él teoriza precisamente a través de este manual, bueno, es hacer precisamente esa clasificación en cuanto al estrés, se refiere, que lo determina bajo tres aspectos, ¿no? Que es el agotamiento, la despersonalización y la insatisfacción del logro, ¿no? De acuerdo ahorita les voy a mostrar lo que es la campana de House, ¿no? De acuerdo a la situación en la cual nosotros nos encontremos, bueno, si esta situación no es controlada de manera oportuna, entonces nosotros vamos avanzando en los siguientes niveles asociados al estrés y podemos llegar precisamente a ese colapso que finalmente te va a afectar considerablemente en tu desarrollo de vida, ¿no? Porque al final de cuentas va a afectar en todas las áreas de tu desarrollo. ¿Sí? Es lo que nosotros estamos tratando de prevenir como psicólogos en el área psicoterapéutica, darte estrategias técnicas que apoyen y ayuden precisamente a canalizar adecuadamente esta energía que de alguna u otra manera te puede afectar, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es que no llegues al segundo o al tercer nivel, ¿no? Que solamente se quede como un agotamiento, pero que obviamente ese agotamiento sea de fácil recuperación, ¿no? Eso obviamente se va a deber a que a las situaciones, a los acontecimientos que la propia persona va pasando durante su propio día, ¿no? En esta parte, bueno, pues
¿Cuál es el otro factor que mide? Precisamente los factores psicosomáticos, ¿no? Clasifica 7 factores que de alguna u otra manera van a dar como consecuencia precisamente a al estrés por una mala canalización de esa energía que pueden afectar a la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nosotros buscamos, pues precisamente es evitar todo ello, ¿sí? Aquí, bueno, se presenta lo que es la campana, ¿no? De House, y precisamente asociado a lo que es los sistemas estresantes. Los sistemas estresantes, bueno, pueden ser ocasionados por aspectos internos o aspectos externos, ¿no? Ya por ahí vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? ¿Hacia dónde va o hacia dónde se está vinculando? En esta parte, bueno, pues obviamente empieza lo que es el estado de alerta, ¿no? Cuando la situación que te está ocurriendo, bueno, tiene una pequeña alteración en tu sistema, ¿no? Una alteración fisiológica. ¿Por qué? Porque se está manifestando, ¿no? Hay una manifestación cuando la persona empieza con un sistema estresante. Manifestaciones como cuáles, bueno, como una sudoración, podría ser un pequeño nerviosismo, ¿no? También, bueno, pues podría ser el que te empieza a temblar una parte de tu cuerpo, ¿no? Lo que son los famosos temblores. Y bueno, pues lo que se pretende es que la persona empiece a controlarse a sí mismo para que este tipo de manifestaciones no tenga una alteración mucho mayor, ¿no? La situación, obviamente, si esta situación le está preocupando o le está agobiando cada vez más, entonces, bueno, ya estamos teniendo una situación que va enfocada a la resistencia, ¿no? Hasta dónde puedes contener, hasta dónde tú puedes precisamente controlar este tipo de situaciones, ¿no? Buscamos precisamente y estamos asociados hacia ese control, ¿no? Hacia de qué manera vamos a controlar, qué estrategias me van a poder ayudar precisamente para controlar y resistir ante la situación que me está abrumando y que de alguna otra manera me está generando una situación estresante, ¿no? Finalmente, lo que se busca es llegar precisamente, es que la situación no te haya afectado y obviamente solamente llegar a ese agotamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la situación se sigue generando o cuando la persona no controla adecuadamente precisamente esta situación en sí mismo, bueno, entonces pueden derivarse precisamente afectaciones psicológicas teorizadas como esos factores psicosomáticos, ¿no? De los cuales pues les voy a hablar más adelante. Curiosamente, estos factores, ¿no? Que yo te estaba comentando, bueno, pues sí, esos factores internos y esos factores externos que nos pueden ocasionar precisamente el estrés, ¿no? Hemos realizado 3 investigaciones actualmente, bueno, una que en la que se aplica el instrumento de Novak, ahorita les voy a explicar un poquito en qué consistió, y que bueno, pues de alguna u otra manera nosotros estamos en situaciones de riesgo que precisamente nos pueden generar una situación asociada directa con el factor estrés, ¿no? Situaciones internas, bueno, con alguna preocupación, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se han ido al trabajo, no, con una preocupación que obviamente con un suceso que te pasó en casa y que de alguna u otra manera te está afectando y te está alterando todo tu sistema, ¿no? ¿En qué nos lleva? Bueno, pues a que no ponemos atención, a que posiblemente no se realicen adecuadamente las tareas, ¿no? A que no se ejecute lo que realmente tenemos que hacer o que finalmente dirían por allí, estamos pero de cuerpo, pero nuestra mente anda pensando en esa situación que de alguna otra manera me está afectando, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente nos está agobiando y eso nos puede causar un estrés. ¿Por qué? Porque, bueno, pues de alguna otra manera lo que nosotros queremos es resolver lo que tal vez en casa se quedó, ¿no? Nos puede generar ansiedad, sí, nos puede derivar una ansiedad, ¿no? Y esto, pues obviamente puede poner de manifiesto una alteración en la propia persona al no estar al 100% en su labor, ¿no? Tenemos lo que son las situaciones externas, ¿no? Y es, pues, obviamente, por ejemplo, cuando tú sales de casa y hay mucho tráfico y no vas a llegar al trabajo, no vas a llegar a la conferencia, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Te empiezas a estresar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya quieres estar ahí en el momento o porque simplemente ya se te va a hacer tarde y te van a descontar,
¿no? Entonces, volvemos a esas situaciones que obviamente son producto del ambiente en el cual te estás desenvolviendo y que desafortunadamente te pueden generar una situación estresante en la cual si no la controlas puede llegar a afectarte, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera es como el ser humano, bueno, pues constantemente está directamente viviendo con situaciones que puede provocar precisamente un estrés continuo y lo que nosotros buscamos es evitar que se llegue a un estrés crónico, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de evitar, ¿sí? Si hay una sintomatología, esto nos puede derivar una serie de sintomatología, tanto fisiológica como psicológica, ¿no? Finalmente, bueno, pues esta situación nos puede orillar a que de alguna otra manera nosotros empecemos a tener una sudoración, ¿sí? En cuestiones fisiológicas, ¿no? Cuando tú te encuentras precisamente frente a situaciones que de alguna u otra manera salen de tu sistema de confort, bueno, pues obviamente puedes tener este tipo de manifestaciones, ¿no? Hasta una exposición, ¿no? Dentro de una escuela, bueno, te puede generar una situación de estrés que por ahí está abierta la puerta a una investigación bajo la prueba Cisco, ¿no? Que ya ahora ya el estrés ya se clasifica bajo el estrés académico. Ya no nada más también tenemos el estrés laboral, sino ahora ya se habla de un estrés académico que debe de ser controlado en los estudiantes para evitar que también tenga conflictos internos y con ello pueda o llegue a perjudicar lo que es su desarrollo y su potencial de vida, ¿no? Entonces, allí está otra línea que se está abriendo, digamos, es lo más reciente en cuestiones asociadas directamente al estrés, ¿no? Ahora ya lo estamos vinculando ya no nada más en la vida adulta, en cuestiones laborales, sino ahora ya lo estamos orientando a de qué manera, bueno, pues también la institución educativa te está generando el estrés y qué afectaciones está teniendo, ¿no? Por eso es muy importante que ahora toda institución educativa cuente con departamentos psicopedagógicos para poder precisamente llevar a cabo estrategias y evitar un colapso emocional, ¿no? Que puede afectar directamente en ese rendimiento académico. Bueno, me regreso un poquito a lo que es la parte de esa parte, ¿no? De manifestaciones fisiológicas, precisamente lo que es la sudoración, ¿no? Puede haber palidez, efectivamente puede, precisamente puede presentarse esta alteración y esta manifestación, ¿no? Temblores, ¿no? Hay personas que empieza a temblar lo que es el ojo, le empieza a temblar lo que es la parte de la mejilla, ¿no? La boca, bueno, pues obviamente, ¿por qué? Porque está viviendo una situación que le está generando estrés, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de alteraciones y con este tipo de manifestaciones, ¿sí? Nerviosismo, ¿no? Que también puede generarse, ¿no? En sí mismo. Y bueno, pues lo que es la falta de energía, ¿no? Que también por allí, bueno, puede asociarse y puede generar y puede ser producto precisamente de lo que es la situación estresante que nosotros continuamente estamos viviendo, ¿no? Es en cuestiones fisiológicas, ¿no? Las cuestiones fisiológicas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que las cuestiones fisiológicas, pues, son completamente observables, ¿no? Yo me puedo dar cuenta que la persona precisamente está viviendo una situación estresante. ¿Por qué? Porque estoy observando que tiene una sudoración de más o porque estoy observando que le está temblando el ojo, la mejilla, ¿no? O se encuentra con ese nerviosismo constante, ¿no? Entonces, precisamente son situaciones que de alguna u otra manera nosotros podemos observar y que obviamente podemos apoyar, ¿no? Eso es lo que se busca, generar esos sistemas de apoyo para evitar que tenga un conflicto mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque también, me voy a regresar un poquito, porque este tipo de manifestaciones también nos puede llegar a un colapso o a un shock, ¿no? Finalmente, este tipo de manifestaciones fisiológicas, por no ser controladas, si la situación sigue y se sigue permeando, entonces, ¿qué es lo que puede generar? Pues precisamente un colapso que nos puede llevar hasta un desmayo, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando se presenta precisamente este tipo de
alteraciones, ¿no? En cuestiones precisamente asociadas directamente a lo que es el evento que se está suscitando. Yo te decía hace un momento, bueno, pues el estrés, si lo vimos, me voy a regresar otro poquito, ¿no? Para por ahí recapitularte, si te, por ahí te perdiste. En cuestiones de agotamiento, pero ¿qué es lo que pasa cuando llega hacia una despersonalización o cuando llega a una insatisfacción de logro? Ojo, ¿por qué? Porque el estrés va evolucionando. Si no es precisamente atendido, si no es de alguna u otra manera, si no se desarrollan estrategias para evitar, pues obviamente que la persona llegue al segundo o al tercer nivel, entonces ya estamos hablando de que la persona puede afectar precisamente lo que es su calidad de vida y obviamente con ende su desempeño laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se siente a gusto ni consigo mismo ni con la propia empresa en la cual se encuentra, ¿no? En este caso que estamos hablando precisamente de cuestiones laborales, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado precisamente porque a partir de lo que es el nivel 2, si lo queremos manejar de esa forma, entonces nosotros podemos generar o podemos ya ir identificando factores que ya no nada más me van a afectar fisiológicamente, ¿no? Sino que van más allá de. Y estamos hablando precisamente de esos factores psicosomáticos, ¿no? O esos factores psicológicos, de los cuales, pues, obviamente, en la escala de Jesús Felipe Uribe Prado, ¿no? Nos clasifica y precisamente nosotros podemos determinar y podemos medir, ¿no? Este, ¿Cuáles son esos factores psicosomáticos a los que se encuentran asociados directamente con el estrés y que te pueden provocar alteración y con ello ya una alteración más allá de ¿por qué? Porque también, ojo, si esta situación no es controlada y no es atendida de manera oportuna, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasamos a otro nivel mucho mayor que nos causa precisamente ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, hemos visto, o los estudios nos han demostrado que hay enfermedades precisamente producto de un estrés, ¿no? Entonces, sí, inclusive hay una teoría por allí, ¿no? Que hasta el propio cáncer es producto precisamente de situaciones poco controladas asociadas directamente con lo que es el estrés. Lo que nosotros es tratar de evitar que llegue a afectar precisamente ya un sistema biológico y con ello, bueno, pues perjudicar lo que es su salud, ¿no? Ya de manera completa, ¿no? Si tú tienes o si nosotros presentamos ya alteraciones en algunas de estas áreas que por ahí se están mostrando, entonces hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque nosotros queremos es que te des cuenta y entonces empezar a trabajar precisamente para que este tipo de situaciones te siga abrumando o, y en cierta manera, bueno, pues te siga perjudicando y con ello, pues colapse salud, tu salud mental, ¿no? Si hay precisamente alteraciones de sueño, que es una de las manifestaciones más común que se presenta cuando las situaciones son constantemente estresantes, ¿no? Las personas llegan hasta un insomnio. ¿Sí? Pueden dejar de dormir. Hay personas que inclusive, bueno, pues ya necesitan ayuda de fármacos, ¿no? Para, pues, obviamente, poder conciliar lo que son adecuadamente los estados de sueño. Y bueno, pues los fármacos no son muy recomendables porque te pueden hacer muy dependientes. Entonces, hay otro tipo de estrategias, ahorita les voy a mencionar algunas, ¿no? Que nos puede precisamente apoyar y con ello, pues obviamente, evitar el uso de medicamentos, ¿no? Claro está, bueno, pues obviamente se deben precisamente a situaciones estresantes, alteraciones en el sueño, ¿no? Que te acuestes y precisamente sueñes que sigues trabajando. Ojo, ¿por qué? Porque también quiere decir que en tu trabajo, pues obviamente es una situación que hay que atender, pero que no ha sido controlada. ¿Por qué? Porque la vuelves a revivir precisamente en donde, pues en tus sueños y con ello, pues no se genera un buen descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque te genera desgaste de energía y obviamente al otro día vas a tener una
una fatiga continua, ¿no? Entonces no vas a rendir lo mismo por no haber conciliado una buena calidad del sueño, ¿no? Tenemos también lo que son las cuestiones gastrointestinales. Sí, efectivamente, todo ese tipo de situaciones, ¿hacia dónde se van? Bueno, pues hacia la parte gastrointestinal, ¿no? Lo que son colitis, gastritis, precisamente, están asociadas directamente con el estrés, ¿no? Hay profesiones, como es la profesión docente, bueno, en la que con mayor recurrencia, pues se presentan este tipo de patologías y bueno, pues obviamente estamos viendo una alteración en su sistema, ¿no? En su sistema de salud. Porque, bueno, pues haber una irritación constante, bueno, pues se puede generar complicaciones mayores. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente cuando empezamos a tener este tipo de alteraciones, ¿no? Te vuelvo a repetir lo que es la parte en cuestiones psicosexuales también, ¿no? La parte de la sexualidad está involucrada. Y curiosamente, a partir de allí vienen los conflictos, ¿no? Esos conflictos a veces se tienen con la pareja, ¿no? Entonces, una situación constante de estrés, bueno, ¿qué te puede provocar? Pues ese bajo apetito sexual, ¿no? Un bajo de líbido y pues obviamente puede ser la causante de conflictos, precisamente conflictos en lo que es la conformación con la pareja, ¿no? Entonces, sí es uno de los factores, que hay que atender y que, bueno, por ahí hay datos curiosos, ahorita se las voy a mostrar, bueno, en las investigaciones que hemos venido trabajando, ¿sí? Qué manera, pues, obviamente te está afectando directamente todo ello, ¿no? Lo que son los sistemas de ansiedad, también manifestándose con esa falta de aire, esa apretazón en el pecho, ¿no? Esas ganas de salir corriendo, dicen por allí, o inclusive pues hasta de gritar, ¿no? Precisamente asociado directamente a cuestiones ansiosas. Ojo, ¿por qué? Porque cuando tú tienes este tipo de manifestaciones, volvemos, ¿no? A ese sistema preventivo, porque si no se previene de manera oportuna, todos este tipo de afectaciones te pueden provocar precisamente algún tipo de trastorno, bueno, en este caso, el trastorno de ansiedad generalizada, si no es debidamente canalizado todo este tipo de energía, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí se puede provocar ya un trastorno específico y con ello, bueno, pues ya tendría que haber otro tipo de técnicas específicas basadas en psicoterapia, ¿no? También lo que comúnmente presentan las personas que están en este tipo de situaciones, pues son dolores constantes, ¿no? Es muy común el que la persona, bueno, se esté quejando, por decirlo así, manifestando el dolor en lo que es la parte de la columna, ¿no? Ya no aguantan la columna, me duele mucho la columna, o la parte de la nuca, ¿no? Que también es una parte en la cual se puede asociar lo que es el estrés, ¿no? Entonces, no, a veces, aunque te hagan algunos estudios, bueno, es que no tiene nada, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ojo, ¿por qué? Porque son situaciones que te están afectando y que obviamente por eso estás teniendo ese tipo de manifestaciones, ¿sí? Y bueno, pues lo que es la parte de la depresión, ¿no? Que también, bueno, pues obviamente si nosotros avanzamos al tercer nivel, ¿no? Que es la despersonalización, entonces, bueno, ya no le ves así como que cuál es tu función dentro de lo que es la empresa o dentro del trabajo en el cual tú te estás encontrando, ¿no? Y entonces vamos a caer en un estado depresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no te sientes útil, ya no te sientes a gusto, porque ya piensas que ya no puedes aportar nada, porque nadie te reconoce tu labor, ¿no? Entonces, bueno, ojo, ¿por qué? Porque ese tipo de pensamiento, ¿no? Nos está orientando, nos está orillando hacia una depresión, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque la persona está llegando a una despersonalización de sí misma, ¿sí? Esto en cuestiones de afectaciones y, bueno, pues, ¿qué enfermedades están asociadas directamente a lo que es el estrés? Bueno, pues tenemos lo que es enfermedades cardiovasculares,
¿no? Que precisamente al no ser atendido todo este tipo de situaciones, bueno, pues digamos, la escala sigue avanzando y bueno, pues desafortunadamente vamos a encontrar este tipo ya de manifestaciones que pueden provocar esa alteración en tu sistema de salud. ¿No? Es muy común lo que son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Lo que son problemas cutáneos, sí, también desafortunadamente, pues a eso, manifestaciones en cuanto a la parte de la piel, ¿no? Que se puede observar, y enfermedades gastrointestinales, ¿no? Que es muy común, ¿no? Encontrarse precisamente porque, bueno, pues obviamente no ha habido una adecuada canalización precisamente de esta sobrecarga de energía y que, bueno, pues no hicimos o no pusimos atención en las manifestaciones fisiológicas. Paso al siguiente nivel, que fueron las manifestaciones psicológicas. Tampoco hice caso omiso o no sabía de qué manera poder detectar que yo me encontraba en un sistema estresante y obviamente prevenir. Y bueno, pues es muy recurrente que al final llegamos hasta este tercer nivel, ¿no? Desafortunadamente, ya cuando tenemos que consumir un fármaco para evitar, pues, que se siga dañando nuestro propio organismo, ¿no? Inclusive, bueno, te vuelvo a reiterar, por ahí ya se han encontrado evidencias que hasta el propio cáncer, bueno, es producto de lo que son manifestaciones o situaciones estresantes, ¿no? Esto es parte de lo que hemos encontrado. Dentro de los trabajos que hemos generado a lo largo de Cinco estos minutos, últimos, doctor. ok, sale, me apuro, que hemos generado en estos últimos años, ¿no? Curiosamente, bueno, por ahí lo mencionaron, es precisamente el estrés en la profesión docente, ¿no? El estrés laboral dentro de lo que es la profesión docente. Y sí, y otro trabajo que fue en estudiantes de posgrado, ¿no? Curiosamente, nos dimos cuenta al generar ese tipo de investigaciones, ¿no? El estrés sí es más recurrente, ¿no? En lo que es precisamente el sexo femenino, ¿sí? Son las más vulnerables precisamente a manifestar situaciones que nos pueden recurrir hacia un estrés en cuanto al agotamiento o que nos puede llevar hacia una despersonalización. En cuanto al sexo masculino, bueno, sí vimos un poquito de mayor tolerancia. En cuestiones de estudiantes de posgrado, bueno, pues vimos que aquellos estudiantes que presentan una relación de pareja, bueno, precisamente son las más vulnerables a cuestiones de lo que es el estrés. En cuestiones psicomáticas, ¿no? Nos dimos cuenta que curiosamente las docentes, y aquí fue un dato curioso, ¿no? Las docentes que trabajan en el nivel preescolar están directamente o están más vulnerables a presentar síntomas asociados a los estados psiconeuróticos, ¿no? Ya era una preocupación, bueno, pues es la maestra que trabaja con los niños y la que más perjudicada pues nos podemos encontrar, ¿no? O sea, como que más le afecta precisamente el trabajo directo con los niños, ¿no? Están precisamente en la parte psiconeurótica. De manera general, a las mujeres desarrollan más lo que es la parte de la ansiedad, son más ansiosas. En el caso de los varones, ¿no? Cuando se hizo este análisis, ¿no? En el caso de los varones, había una afectación directamente a situaciones gastrointestinales, pero otro dato curioso, aquellas personas o aquellos docentes que trabajan en el nivel de secundarias, ¿no? Y medio superior, y universitarios, ¿no? Curiosamente, en donde hay una afectación mucho mayor por la sobrecarga laboral que se presenta es en el aspecto psicosexual. Sí, hay bajo apetito, bueno, en cuanto a la cuestión de lo que es la parte de la sexualidad. Ahí es donde encontramos así como que esa parte que puede afectar, pues te vuelvo a reiterar, no nada más su cuestión laboral, sino inclusive hasta lo que es su vida de pareja, ¿no? En cuestiones de estudiantes de posgrado, bueno, pues sí, también hubo datos curiosos, ¿no? Y efectivamente, bueno, aunque las personas que viven con lo que es su pareja, bueno, pues
tuvieron manifestaciones o alteraciones en el sueño, ¿no? Había precisamente poco el dormir, o sea, sí, era la calidad del sueño había bajado y bueno, pues con ello pues también podía haber ese tipo de manifestación que de alguna u otra manera puede provocar alteraciones en su vida cotidiana. Y en aquellas personas que se encuentran solteras, bueno, pues encontramos, ¿no? En esta parte que las afectaciones eran en la parte gastrointestinal, ¿no? Entonces, bueno, pues eran las afectaciones que por ahí se estaban generando, ¿no? Este, y bueno, pues curiosamente aquí esta investigación dio para más. ¿Por qué? Porque por ahí el año pasado se publicó generamos otra investigación y se aplicó lo que fue el instrumento de Novak, ¿no? Que también se encuentra asociado directamente al estrés y bueno, se aplicó en personal sanitario, ¿no? Y vimos que los de mayor estrés son aquellos que se encuentran en el primer nivel de atención, ¿no? Precisamente son los que también tienen una manifestación hacia el estrés. Actualmente estamos generando lo que es una investigación sobre lo que es el estrés académico y bajo lo que es la escala de Cisco, ¿no? Que es una escala reciente que, bueno, que nos va a ayudar precisamente a identificar de qué manera se está manifestando el estrés ahora en los estudiantes de bachillerato y de secundaria, ¿no? Porque ya se están hablando de afectaciones que pueden generarse y con ello, pues, influir en lo que es el rendimiento académico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, pues precisamente un sistema preventivo, ¿no? Un sistema de preventivo que nos lleve a controlar todo este tipo de manifestaciones y evitar que la persona llegue a ese colapso o a ese desarrollo de enfermedades ya fisiológicas como tal, ¿no? ¿A través de qué? Bueno, a través de estrategias que permitan esa adecuada canalización de energía y con ello, pues, obviamente, lograr una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Actualmente se está viendo el mindfulness como una alternativa, como técnicas alternativas para lo que es el control y sobre todo para lo que es ir bajando los grados de energía y que bueno, que con ello pues evitar que tengas alteraciones en el sueño. Pues es por ello que el mindfulness o técnicas de mindfulness se recomienda que se apliquen antes de dormir, ¿no? Es una recomendación y no te lleva más de 10 minutos lo que la aplicación de este tipo de técnicas, ¿no? También lo que son las técnicas de respiración o estrategias de respiración para lo que es el autocontrol cuando tú te encuentres o estés viviendo una situación que te esté provocando un estrés, ¿no? A través de los controles respiratorios, bueno, pues precisamente ir generando ese equilibrio emocional y con ello ir controlando y evitar que haya una alteración mucho mayor. El hacer ejercicio, que también es una parte muy importante, sobre todo cuando tuviste un día pesado, se recomienda, bueno, de que por lo menos salgas a correr 15 minutos, ¿no? Para evitar que esa situación y que esa energía te pueda seguir afectando y con ello, pues, desgastarla bajo este tipo de rendimiento. Claro está, tu alimentación, también hay que cuidar lo que son los sistemas alimenticios, ¿no? Y bueno, pues también lo que es precisamente privilegiar el, el salir de los contextos que comúnmente nosotros estamos habitualmente bajo un estilo de vida pues ya pregenerado o bajo este estilo de vida que a veces tenemos ya de manera metódica, ¿no? Es romper ese tipo de contextos para que de alguna u otra manera ir a situaciones recreativas en las cuales, bueno, pues yo también me dé ese tiempo para, pues obviamente, lograr una convivencia con quién, conmigo mismo. Es lo que nosotros buscamos. Actualmente, dentro de lo que es el campo empresarial, efectivamente, para evitar todo este tipo y estos factores de riesgo, se acaba, bueno, en el 2018, en México, ¿no? Se acaba de aprobar o se aprobó lo que es la norma 035, ¿no? Que está asociado directamente para que la persona, bueno, llegue a un tipo de despersonalización y con ello, bueno, pues se vea manifestado en su desempeño y desarrollo laboral, ¿no? Entonces nosotros buscamos bajo este sistema preventivo lograr que la persona llegue a esa calidad de vida
y obviamente evitar todas estas situaciones que puede abrumar y que puede precisamente asociarse en sus situación del desarrollo físico y mental, ¿no? Entonces, sí se pretende que este tipo de situaciones, bueno, sean promovidas para lograr una concientización en aquellos directivos y lograr precisamente con ello no nada más un departamento, sino se establezcan de manera formal en todo tipo de empresa departamentos que atiendan oportunamente este tipo de situaciones que puede perjudicar el desarrollo y la vida del ser humano.